Hola, buenos días. Nosotros les vamos a presentar la evidencia 1 de la materia de economía. Somos el equipo número 3. Vamos a hablar sobre el trabajo, tierra y capital entre México y Alemania. Este es mi equipo. Mi nombre es Berenice. Mi nombre es Jaime Jafet Gerardo Corpus. Nicole Ruiz Sánchez. Ángela Sol. Diego Martínez. Hablaremos sobre la inversión extranjera directa. Se sabe que la economía mexicana tuvo una fuerte caída en la inversión extranjera durante el primer trimestre de este año. La inversión que realizaron los foráneos para ampliar fábricas, sucursales en nuestro país disminuyó un 24.5% entre julio y septiembre del año pasado. Esto al recibir 1.826 millones de dólares, en diferencia de los 7.161 millones de dólares del mismo lapso, pero del 2017. Antes de empezar a hablar acerca de Alemania, me gustaría mencionar que estos son los primeros, los principales o primeros países que tienen mayor inversión extranjera directa. Entonces Alemania, México, China, Hong Kong, asiáticos importantes, Estados Unidos, el Reino Unido, Singapur, Brasil, Canadá, Australia, India, Holanda, Chile, España, México, Indonesia y Suiza. Ok, Alemania cuenta con 1.124 proyectos de inversión en empresas extranjeras. Ok, Alemania se destaca en la mano de obra, en su infraestructura de transporte, entre otras razones. Hablaremos sobre la inversión pública en infraestructura. Actualmente México bajó su inversión en infraestructura pública, ubicándolo con 49.485 millones de pesos, que esto involucra una reducción del 10.9% a la original, o sea que ya estaba estructurada. Hablando de Alemania, se conoce que Alemania es un país rico, pero cuando hablamos de infraestructura, o sea la inversión, lo que invierte en infraestructura es poco lo que invierte para llegar a ser un país de ese nivel. Alemania, para llegar a un nivel bueno o estable, necesitaría invertir 126.000 millones de dólares, un total de 33.000 millones de dólares para escuelas y 34.000 millones de euros para las carreteras, que esto podría proporcionar un buen flujo de la economía debido al transporte y el grado de avance tecnológico. En México se encuentra en el 8º lugar sobre exportadores de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. México exportó 61.605 millones de dólares en TICs. Esto representa un 3.2% de las exportaciones de la tecnología alrededor del mundo. Ahora, hablando acerca de Alemania, podemos encontrar que es el tercer productor de tecnología. Han ganado más de 200 billones de euros en un año por el hecho de mover la tecnología con la que cuentan y sus productos. Y cabe mencionar que esto acerca de Alemania es bueno para la economía, es por ello que se resalta como un país. De los tres factores antes mencionados, el primero del que vamos a hablar es el factor tierra. Empezamos con la extensión territorial, tanto de México Como de Alemania. En México, la extensión territorial es de 1.973 millones de kilómetros cuadrados. Y en Alemania es de 357.386 kilómetros cuadrados. Ahora, es el porcentaje de hectáreas aptas para cultivo, que es uno de los otros factores. Se tiene una superficie en México de 109.3 millones de hectáreas, pero solo 4 de cada 10 están destinadas para uso doméstico y para uso humano. En el uso doméstico se utiliza para alimentar animales domésticos. Y en Alemania cuenta con una de las superficies de 170.4 millones de tierras agrícolas. Pero las tierras aptas para el cultivo son la tierra arable, que cuenta con un 34.1%, cultivos permanentes de un 0.6%, pastos permanentes de 13.3%, y todo esto equivale a un 48% de las tierras aptas para cultivo. Aquí se muestra un mapa en el que la vegetación y uso del suelo en México. El verde corresponde a la vegetación y el rojo y rosa al suelo, a la explotación del suelo. Ahora hablamos de los tipos de recursos
México, la biodiversidad se encuentra presentada en el 12%. Esto quiere decir que se le llama un país megadiverso. México destaca a nivel mundial en la producción de minerales como plata, cobre, zinc, bismuto, arsénico y luego entre sus fortalezas se pueden mencionar las siguientes. Es el primer productor mundial de plata, 10º productor de petróleo y es uno de los primeros países productores de cobre en el mundo. En cuanto al territorio de Alemania, se subdivide en 4 ecorregiones. La primera es en bosques atlánticos mixtos, el segundo los bosques bálticos mixtos, bosques de Europa Central y frondosos de Europa Occidental. Las plantas y los animales son comunes en el centro de Europa. Hayas, robles y otros árboles de hojas caducas constituyen 1/3 de los bosques, mientras que las plantas coníferas están aumentando como resultado de la deforestación. Piceos y abetos predominan en las altas montañas, mientras que en el pino y los alerces se encuentran en el suelo arenoso. Hay muchas especies de helechos, flores, hongos y musgos. Algunos de los recursos naturales son el gas natural, el plomo, el lignito, carbono, cobre, potasio, bosques, uranio, cobre, zinc, mineral de hierro, sal, níquel, estaño, plata y pescado. ¿Qué tiene en común el zinc con México? Que algunos de los productos agropecuarios son las flores, las frutas, la remolacha de azúcar, productos lácteos, vinícolas, patatas, ganadería y aves de corral. A continuación, vamos a hablar del tamaño de la población económicamente activa, que es el PEA. En México es de 53.8 millones. Y en Alemania de un 42.228 millones. En México, la población económicamente activa en el 2010 era de 44.701.044, pero este se divide entre hombres y mujeres. Al hombres corresponde 30.045.138 y en mujeres son 14.665.906 personas. En cambio, en Alemania es una población económicamente activa registrada en el 2015 con un promedio de 59.30%. El nivel educativo promedio. México, el 53% de los adultos jóvenes que van de los 25 a los 34 años en el país cuenta con la educación por abajo de media superior, pero si nos ponemos a ver la estadística, aumenta el 63% en el caso de personas entre los 24 y 64 años. En cambio, en Alemania, el 86% de los adultos de un rango de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. Esto se aplica más en el caso de los hombres, ya que en el de las mujeres es un 88% de ellos han terminado con éxito la educación media superior en comparación con el 85% de las mujeres. En México, la educación media superior es de insuficiente 46.5%, De elemental con un 37.8%, de bueno 12.2%, y vemos un cambio muy drástico entre el insuficiente con el excelente, que cuenta con solamente con un 3.49%. Ahora les vamos a hablar de la productividad laboral. La productividad de los mexicanos aumentó un 0.3% desde el año 2002 al 2016, lo cual es preocupante debido a que el mexicano es el que más personas horas trabaja. Y en Alemania, como es en una zona europea, el crecimiento de la productividad laboral tuvo un promedio de un 1.3%, lo cual para Alemania sería algo bueno, debido a que es el país donde trabajan menos cantidad de horas, lo cual podría decirse que tiene algo interesante este dato. Pero, ¿qué sucede con los mexicanos? Aquí podemos ver una gráfica de las medias horas trabajadas a la semana. Está registrado en el año 2016. Vemos que en Países Bajos es de un 30.03%, en Dinamarca con un 32.90% y en Alemania con un 35.10%. Y notamos un cambio drástico entre Alemania y España, que es con un 37.70%. En México se trabaja mucho y se produce poco. En México la productividad
económica por horas de trabajo, dólares generados por horas diarias trabajadas. Este factor fue en 2017. En México, 8 y 16 horas son 178 dólares. En la OCDE, 6 y 38 horas son 364 dólares. Ahora, el siguiente factor del que les vamos a hablar es sobre las huelgas. En México, en nuestro país, solo hubieron 68 casos de huelgas en el año 2013 y en el año 2017 fueron solo 17 huelgas, lo cual descendería a un 75% para ese momento. Aquí vemos algunas imágenes representadas, pero se sabe que desde años anteriores a nuestro gobierno hubo huelgas tanto para sindicatos, para implementar nuevos trabajos o para mejorar la calidad de vida según lo que se esperaba en los pobladores. Todo esto fue a la fuerza. Y en Alemania, en este país encontramos un dato curioso, el cual es que es el país que más huelgas hace, contando con el 1384 acontecimientos en los que los obreros y patronales impusieron fuerza. Pero lo increíble es que es de los países que menos horas de trabajo perdió por estos hechos. De igual manera podemos ver algunas de las imágenes en las que los trabajadores han hecho huelgas a causa de las horas trabajadas de más. Después de hablar de las huelgas que mencionaron mis compañeras Bere y Sol, aquí podemos ver que muchas son causadas por los sindicatos, ya sea en México o en Alemania. Algunos de los sindicatos en México que encontramos es la SNTE, que es el Sindicato Nacional de los Trabajadores, los sindicatos de México, la CTM, que es la Confederación de Trabajadores de México, la CROC, que es la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos, y hay muchas más, o sea, no los puedes contar, como la CT, etc. Ahora bien, hablando de Alemania, podemos encontrar que existe un grupo llamado DGB, que está formado por varios sindicatos, por varios sindicatos dependiendo su área laboral. Encontramos algunos que es el IG Metal, que se encuentra en el sector industrial, el Verdi en el sector de servicios, el IG BCE en la minería, encargada de Alemania, el GEW, que es el encargado de la educación, como en el caso de México, que es la SNTE. Y encontramos, como un dato curioso, los sindicatos de los trenes o los transportes, que es el EVG. Ahora vamos a hablar de los volúmenes de acciones operadas en la bolsa de valores. Cabe mencionar que México ha crecido últimamente y sigue creciendo con los pasos de los años, dado que después de la entrada del presidente nos encontramos en la cuarta transformación y eso involucra que la economía sigue creciendo. Alemania desde hace tiempo ya es conocido que es importante en cuanto a economía, tecnología, y eso lo hace importante. Aquí vamos a ver algo, la bolsa de valores en forma presencial. Y ahora vamos a hablar sobre la bolsa de valores mexicana. Últimamente subió un 0.81%. Ahora bien, hablando de México, encontramos la bolsa mexicana de valores. Esta subió un 0.81%. El IPC terminó con 343.12 puntos y se ubicó con 42.873.01 unidades. Otro concepto es el Dow Jones, que sube un 0.87%, y el Nasdaq, que sube un 0.34%. Ahora hablando sobre la bolsa de Alemania, o mejor dicho, la bolsa de Frankfurt, es una de las 5 plazas financieras más importantes del mundo debido a las transacciones y manejos que se usa de la economía. La más importante es el DAX 30. El DAX 30 es llamado así. Ahora bien, hablando sobre la bolsa de Alemania, podemos mencionar que la bolsa de Frankfurt es una de las 5 bolsas financieras más importantes del mundo debido a la economía y los movimientos que hacen. Encontramos en la bolsa de Frankfurt el DAX 30, llamado así porque contiene 30 unidades donde fluye todo, ¿verdad? Esta subió un 1.89%, ubicándola con 11.299.80 unidades.
toca hablar del punto 3, en el cual voy a elegir los factores importantes tanto en México como en Alemania. En la investigación que realicé descubrí que los dos puntos más importantes en México son el trabajo y la tierra. Aquí podemos ver que en trabajo México tiene una población económicamente activa de 56.023.199 personas. En comparación con Alemania, el cual tiene una población de 45.900.000. Esto en el mismo periodo de tiempo que fue el primer trimestre del año 2018. El segundo punto importante de México es la tierra. Nosotros contamos con una extensión de 1.964.375 kilómetros, esto solamente de tierra, contando con 20.430 kilómetros de mar. De estos kilómetros, el 54.9% es usado para la agricultura. Esto dando a entender que México es un país agrícola. Por esa razón, en el caso de los productos que elegimos para México en este punto, fueron como el agave para la producción de tequila, que serían los productos que elegimos para México. En el caso de Alemania, como ya fue mencionado, la población económicamente activa es de 45.900.000 activamente trabajando. De estos, el 86% son adultos jóvenes de 25 a 64 años, los cuales son los que son la fuerza laboral más importante de este país. También, el otro factor importante de Alemania es el capital. Comparado a México, que es tierra y trabajo, en este caso es como se llama el trabajo y la capital, puesto que Alemania cuenta con un 23.4% del valor añadido bruto, o sea, el 23% de su economía está basada en la producción de materiales, así como también mejoras en tecnologías. Por esta razón, las mercancías que elegimos para este país fueron los coches y los medicamentos, puesto que son los líderes mundiales en la producción de estos productos. Bueno, hola, yo soy Nicole Ruiz Sánchez y yo les voy a explicar el siguiente punto, que es en función de las mercancías que identificas en el punto anterior, para cada país elabora una hipotética frontera de posibilidades de producción para cada nación. Bueno, como ya vieron, nuestro país es Alemania y México los que estamos comparando. En el punto anterior vimos que Alemania es un gran productor de medicamentos y de automóviles. En México vimos que es de aguacate, o también conocido como el oro verde, y el agave, que es también mejor conocido como el tequila. Escogimos en Alemania los autos y en México el aguacate, porque es como lo que más nos representa. Y Alemania, autos. Este es el hogar del auto moderno. La industria automotriz alemana es reconocida por ser la más competitiva e innovadora del mundo. Tiene la tercera mayor producción de autos en el mundo y la producción anual es cerca de los 6 millones de unidades al año. Los aguacates es uno de los principales importadores de aguacates. Alemania casi no produce aguacates y el consumo es de 640 gramos por persona al año, un aproximado. En México los autos, México produce 4.55 millones de vehículos al año. Aunque México es más conocido como un país agrícola, hay que reconocer que ha estado en este aspecto de los automóviles y ha sido su presencia cada vez más. Y como vemos, son 4.5 millones de vehículos al año, Alemania eran 6 millones, entonces como para México ser un país agricultor y Alemania ser reconocido como un país industrializado, pues no estamos muy lejos de ellos. El aguacate. México es principal productor de aguacate en el mundo. La producción histórica a la que más ha llegado es de 997.629 toneladas. Esta ha sido su mayor producción al año, que fue en el 2016, y con presencia en el mercado por más de 2.710 millones de dólares de enero a noviembre del año pasado, que fue el 2018. Ok, ahora vamos a hablar de la frontera de posibilidades de producción. Esto es hipotéticamente. Primero vamos a hablar de Alemania. Suponiendo que, como dijimos, Alemania produce 6 millones de automóviles al año y pusimos que producía 800 toneladas de aguacate. Esto es un aproximado, ya que Alemania, como no es un gran productor
X y vamos a tomar los autos como si fueran la Y. Entonces, graficando con la tabla obtenemos, por ejemplo, aquí, cuando se crean 200 toneladas de aguacate, Alemania crea 5 millones de autos. Cuando se crean 6 millones de autos, pues no tenemos 0 aguacates. Cuando se crean 3 millones de autos, se crean 400 toneladas de aguacate. Cuando se crean 2 millones de autos, Alemania está creando 500 toneladas de aguacate. Cuando se está creando 1 millón de automóviles, es 600 toneladas. Y cuando se crean 0 automóviles, se está creando 800 toneladas. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción de Alemania está más especializada en los automóviles y no le... Hola, ¿qué tal? Me llamo Montserrat Rodríguez y voy a explicar el punto 5 de la evidencia 1. Consiste en que voy a explicar dos factores de producción que ayudan a aumentar las ventas de aguacates y de automóviles tanto en México como en Alemania. Los factores que pueden contribuir a mejorar las ventas y los números sería la comunicación, la cultura y la transparencia. Y de acuerdo también tenemos la tierra, trabajo, capital y tecnología. En la comunicación nosotros tenemos que tener la seguridad de vender ese producto. Tanto en México como en Alemania sabemos que Alemania tiene una economía más elevada que México. Por lo tanto necesitamos aumentar las ventas en México, aumentando nuestra manera de explicar y de cómo tratar al cliente. En tanto a la cultura, nosotros tenemos que investigar muy bien al país, cuáles son los gustos, las necesidades, qué es lo que buscan, si un auto casual, deportivo. En el aguacate sería prácticamente la calidad del producto. En la transparencia tenemos que ser claros con el producto, con las personas a lo que vayamos a explicar. En tanto a tierra, trabajo, capital y tecnología, en la tecnología podemos expandir publicando, por ejemplo, los automóviles. Lo que hacemos o lo que hacen más bien los países para elevarlas sería presentar el carro, usándolo y cumpliendo con las necesidades. En los aguacates hacemos comerciales en los supermercados. Y en estos dos aspectos tienen algo en común. ¿Por qué? Porque prácticamente son un producto que está satisfaciendo una necesidad y que está buscando esa persona. Tanto en capital sería lo económico, el costo y también, por ejemplo, lo que utilizamos los mexicanos, bueno, bonito y barato. Tanto en el trabajo sería aumentar la comunicación entre las empresas para así mismo decir, no, pues en qué punto vamos a dirigirnos, qué es lo que queremos o qué es lo que quieren los clientes. Y en la tierra, por ejemplo, en los aguacates y los automóviles tenemos que ver cuáles son los terrenos, tenemos que ver y captar cuáles son las necesidades que se van a utilizar para que esto pueda funcionar. En el aguacate sería tanto en la siembra y en los automóviles, por ejemplo, aquí en México hay muchos baches. ¿Qué tal si implementamos un automóvil que tenga llantas grandes para superar esos baches? Ok, entonces aquí tenemos a México y Alemania. Por así decirlo, México se puede enfrentar a un país pobre. ¿Por qué? Porque somos tercermundistas. Mientras que Alemania sería el país rico, debido a su economía y a su capital. Entonces aquí tenemos los bienes de capital y los bienes de consumo. México se podría decir que en los aguacates y en los automóviles tenemos un nivel demasiado bajo por la calidad y la cantidad. En Alemania se podría decir que es más rico igualmente por la calidad y por la cantidad. Aquí los clientes lo que están buscando son las necesidades y nosotros tenemos que cumplir aquellos deseos, que es lo que les interesa para poder mejorar también como país y como productos que tenemos. Tenemos que mejorar en calidad, en producto, en eficiencia de explicar las cosas, en cómo vender un producto, sino nosotros debemos de tener la confianza de venderlo. Por consiguiente, decía que en los bienes de capital y bienes de consumo aquí se va a ubicar el aguacate y aquí lo económico, y en los automóviles sería de la misma manera. Aquí serían los automóviles y aquí sería lo económico. Para la propuesta siguiente, para poder aumentar la producción, la venta de los aguacates y los automóviles, necesitamos que nuestros trabajadores tengan la confianza en la comunicación, la cultura y la